concepto de patrimonio cultural es un concepto construido desde la UNESCO. Veremos ahora cómo ha sido su proceso de construcción. La Segunda Guerra Mundial dejó muchas ciudades europeas en ruinas, con muchas de sus catedrales, museos y monumentos destruidos. Los acuerdos previos basados en cartas de entendimiento entre estados y gestados por la Liga de Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, para la protección de este legado, no sirvieron para nada. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, fundada en 1945, comprendió desde un inicio que debía recurrir a un instrumento con algún grado de fuerza legal y construido por consenso entre los países que planteara mecanismos de acción y sentara responsabilidades en caso de incumplimiento. De esta manera, en 1954 quedó aprobada la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Vamos a referirnos a 4 conceptos importantes de este documento: convención, protección, bien y cultura. La convención es un conjunto de definiciones, normativas y procedimientos jurídicos que se construyen por consenso y adquieren responsabilidad legal por parte de los países que se adhieran a él. Las convenciones forman parte del derecho internacional. En este contexto, la protección se entiende como el conjunto de acciones y procedimientos para garantizar que los edificios y monumentos de gran valor histórico y arquitectónico no sean destruidos en los conflictos de guerra, ya sea a lo interno de un país o entre 2 o más países. Este concepto no debe entenderse desde la moral, sino desde el campo económico. El bien es una entidad material, mueble o inmueble, que puede ser colocado en el mercado. Ejemplo de bienes muebles son las pinturas, los libros, las joyas, las esculturas, y ejemplos de bienes inmuebles son los edificios históricos, los museos, las catedrales, entre otros. Para esta época se mantiene aún el concepto de alta cultura caracterizado por el ideal del hombre civilizado y culto. Se potencian todas las artes consideradas mayores: la pintura, la escultura, el ballet, la literatura, el teatro, la ópera. Las expresiones culturales comunitarias se enmarcan en el campo del folclore y muchas de ellas se consideran aún como muestras de gentes no civilizadas. Sin embargo, el término bienes culturales posee además una carga muy negativa, pues hacía referencia al comercio supuestamente legal de objetos de valor cultural extraídos de los territorios coloniales. Por este motivo, para el siguiente paso en la construcción del concepto que estamos tratando, la UNESCO buscará una palabra que no deje tan evidente el carácter económico que subyace en sus procedimientos de protección. Esta palabra será precisamente la de patrimonio, pero antes consideremos otros elementos del contexto histórico. En 1956, Egipto anuncia la construcción de la represa de Asuán en el curso alto del río Nilo en la región de Nubia, un territorio con los templos y monumentos más antiguos de la cultura egipcia. Por otro lado, en las ciudades europeas, limpias de los escombros de la guerra, pero sin propietarios que reclamaran los terrenos, se generó un floreciente negocio inmobiliario que también puso en riesgo los edificios históricos remanentes. Estos elementos del desarrollo plantearon a la UNESCO la interrogante sobre cómo proteger el legado histórico arquitectónico en tiempos de paz. 18 años después de la Convención de La Haya, los países logran ponerse de acuerdo y aprueban en París la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972. Observemos que en esta nueva convención el concepto de bien ha sido sustituido por el de patrimonio. Nacida en el ámbito del derecho romano, la palabra patrimonio procede de 2 palabras latinas: patri, que significa padre, y monium, que significa recibido, y constituye el conjunto de bienes que una familia ha recibido de generación en generación por la línea paterna. Evidentemente, el carácter patriarcal está en el origen del término. Hay 2 ideas básicas que subyacen actualmente en el concepto.
Por un lado está aquella definición legalista que define el patrimonio como lo que se hereda de valor por una persona al fallecer, y por otro, la visión economicista liberal que lo define como el conjunto de bienes y recursos que posee una empresa o una persona. Ambas formas están, por lo tanto, concentradas en los bienes con utilidad económica. La UNESCO utiliza una definición de patrimonio con un sentido más amplio, con una visión más social y menos individualista. Observemos la definición del patrimonio cultural que aparece en la Convención de 1972. Entendemos por patrimonio cultural los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. La UNESCO propone como estrategia de protección, conservación y restauración la elaboración de dos listas, una lista de sitios de gran valor a manera de inventario mundial y otra de patrimonio en riesgo, además de elaborar una estrategia para que cada país gestione aquellas formas legales y económicas que garanticen esta protección. Solo posteriormente, la idea de patrimonio adquirirá otras connotaciones que fundamentarán las expresiones culturales de los pueblos y las comunidades. En Desamparados hace ya bastante rato, desde la municipalidad, venimos trabajando en la protección del patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado. Actualmente, varias de nuestras instalaciones son o tienen declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico, como lo es el Museo Nacional de la Carreta, ubicado en Gravilias de Desamparados, y también el edificio del Museo Joaquín García Monge, ahora convertido en Centro Cultural Joaquín García Monge, en el centro de Desamparados. Pero realmente es importante la conservación. Es una forma de vincularnos con el pasado, con cómo se construyó nuestro país desde el punto de vista arquitectónico. Y también es como si tuviéramos un cordón umbilical que no nos deja separarnos de nuestras raíces. Para mí, realmente la protección del patrimonio histórico arquitectónico, perdón, tiene que ver con un asunto de identidad, de reconocernos de dónde venimos, quiénes somos y sobre todo quiénes fueron los que estuvieron antes que nosotros. Quienes decía García Monge no se deben olvidar porque fueron los que marcaron la pauta de lo que hoy somos los costarricenses. Un año después de aprobada la Convención de 1972, la UNESCO recibió una importante carta de Bolivia a la que se sumarán posteriormente varios países africanos. En esta carta se hace la observación de que estos países cuentan con muy pocos edificios y grandes monumentos de valor histórico y arquitectónico excepcional, pero sí son poseedores de una inmensa riqueza de expresiones folclóricas que por procesos de colonización, transculturalización y comercialización se han visto en grave riesgo. Bolivia solicita se considere que estas expresiones sean protegidas a partir de la Convención sobre Derechos de Autor de 1952 aprobada en Ginebra. La solicitud de Bolivia es rechazada, pues la legislación relacionada con derechos de autor comprende solo casos de individuos y no contemplan la creatividad comunitaria. Sin embargo, esta carta será el detonador de un proceso de reflexión y debate que tomará 31 años en la UNESCO y que desembocará en la Convención del 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial aprobada en París. Aunque aparecen nuevos términos como salvaguarda e inmaterial,
Es importante señalar que después de estos 30 años han cambiado también sustancialmente el concepto de patrimonio y principalmente el concepto de cultura. Revisemos los cuatro conceptos. El acento del concepto de patrimonio ha pasado de los bienes a los derechos colectivos. El patrimonio no le pertenece a cada individuo en particular, sino a la totalidad de los miembros de un grupo humano, sea este una familia, una comunidad, una región, un país completo o incluso un grupo de países. Esto significa que lo heredado no se reparte, sino que se mantiene para el disfrute y el uso de todos como un recurso social. Con respecto al término de la cultura, la influencia de antropólogos, sociólogos y ONGs culturales permitió virar desde la alta cultura hacia el sentido antropológico, caracterizado por la definición del antropólogo inglés Edward Taylor, quien define la cultura como el conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, los hábitos y otras capacidades adquiridas por el hombre como miembro de una sociedad. Aunque el concepto pasó de folclore a cultura tradicional o popular y luego se elaboró al final el término patrimonio cultural inmaterial, todos estos términos en esencia siguen señalando esta misma definición de cultura. El concepto de salvaguarda sustituye al de protección. Con este nuevo término se pretende ampliar las metodologías y propuestas de acción a fin de que ya no solo se incluyan los procesos de rescate, protección o restauración de las convenciones anteriores, sino la inclusión de procesos de intervención y acompañamiento a las comunidades y su vida cultural. Por último, y después de una larga controversia, la Convención logra el consenso y se incluye la palabra inmaterial. De esta manera, las convenciones anteriores quedan retroactivamente referidas al patrimonio cultural material, edificios y monumentos, y la nueva convención al patrimonio cultural inmaterial, o sea, aquellas expresiones que emanan de la vida cultural de las comunidades. La división entre material e inmaterial tuvo gran oposición, pues muchas culturas alrededor del mundo no se autocomprenden desde esta lógica del dualismo occidental. Comparemos ahora ambas definiciones. Ya habíamos tratado las convenciones anteriores centradas en edificios, monumentos y obras de arte. Leamos ahora el texto de la nueva convención. Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Buenas noches, mi nombre es Christopher Jiménez Castro y soy parte del grupo organizativo que se encarga de planificar el espacio de la swing y bolero se bailan en la Plaza de Democracia los primeros miércoles de cada mes. Nos relacionamos precisamente con el patrimonio cultural y material de Costa Rica porque hace 10 años justamente el swing criollo fue declarado como patrimonio del país. En el espacio lo que se hace es que, bueno, se comparte con la gente que quiere ser parte, es un espacio abierto donde la gente puede llegar, bailar, ser parte de también como espectador de los grupos que se invitan, coreográficos, alusivos al swing y el bolero criollo costarricense. También se comparten pequeñas reseñas históricas de todo el recorrido que ha
pasado el swing criollo y de homenajes a diferentes personajes que han sido parte también de la creación del swing y el bolero criollo costarricense. La gente lo ha recibido muy bien, hemos tenido muy buenos comentarios y alrededor de eso se han desarrollado también muchos otros espacios donde se dedica a la investigación como tal del swing y también parte del bolero. La diferencia entre el patrimonio comunitario y el patrimonio cultural radica en que el patrimonio comunitario es algo pequeño, autóctono, a mi parecer, que pertenece a una región en común que va poco a poco trasladándose a otros lugares y a través de la gente, y que al final de cuentas llega a ser un patrimonio cultural de una región o de un país. La UNESCO propone como gestión del patrimonio cultural inmaterial estrategias similares a la del patrimonio cultural, inventarios, postulaciones a listas internacionales y planes de salvaguardia. Agrega que tales acciones se deben realizar con participación comunitaria. Sin embargo, los estados suelen entender esta participación solo como la firma de consentimientos previos libres e informados, pero sin reconocer la capacidad agencial ni la participación en la toma de decisiones por parte de la comunidad. Además de sus procedimientos, abren la posibilidad de intervenciones en las comunidades por parte de las academias y las ONGs. ¿Cuál es en sí el problema? Los edificios y monumentos son propiedad, ya sea de personas o sociedades privadas, o son administrados por el Estado. Sin embargo, la cultura comunitaria y su patrimonio les pertenece a las comunidades mismas. Los estados gestionan el patrimonio como si fueran sus propietarios, y esto ha generado afectaciones que ponen en grave riesgo aquello mismo que pretenden salvaguardar. Las acciones del Estado sin participación comunitaria, el sometimiento de la comunidad al turismo cultural masivo, colocar la cultura comunitaria en el mercado de bienes y servicios, el uso de imágenes culturales comunitarias por industrias, el extractivismo epistemológico, son solo algunos de los ejemplos de los problemas que se han generado por el uso indebido de la convención. En América Latina estas afectaciones han sido particularmente graves y se han denunciado en múltiples instancias como foros, conferencias, congresos, etc. Los conceptos de cultura viva comunitaria, educación popular, decolonialidad, epistemologías del sur, entre otros, promueven una visión de cultura como un tejido social y no solo como características o rasgos sociales. Esto ha movido el campo de la gestión cultural del patrimonio cultural inmaterial hacia la comunidad, que toma el control de sus acciones y de su vida cultural, posicionando cada vez con más fuerza su autonomía y protagonismo. Buenos días y mucho gusto de estar con ustedes hoy. Mi nombre es María Suárez Toro, soy una de las fundadoras con 4 jóvenes del Caribe Sur del Centro Comunitario de Buceo, embajadores y embajadoras del mar que trabajamos en gestión comunitaria de patrimonio cultural y de patrimonio natural subacuático en el Caribe Sur a partir de finales del 2014 y más intensamente el 2015. El proyecto tiene un trabajo comunitario en gestión de patrimonio, lo que nosotros llamamos patrimonio cultural. Por sustituir la palabra patrimonio es los bienes comunes culturales que forman parte del acervo, en este caso, de la historia y de la construcción de la identidad
y las características de Costa Rica, del ser costarricense como un ser multiétnico, diverso, intergeneracional, que siempre junta distintos momentos de la historia también. Y nosotros lo que hacemos es arqueología subacuática, que en el país no ha existido y que inició y todavía se desarrolla como un proyecto de gestión comunitaria en Manzanillo y en El Lanchón en Puerto Viejo. También estamos trabajando en la protección del patrimonio natural, que son los arrecifes coralinos, porque sin ellos no existiría ni la protección de los artefactos que ha habido, ni las comunidades mismas, que son las que en este momento lo documentan, lo protegen, lo están investigando en un proceso que nos ha llevado casi a redefinir elementos de la historia que no estaban consignados en la historia oficial. ¿Por qué le llamamos bienes comunes? Porque los jóvenes entienden mucho mejor ese concepto y porque el concepto de patrimonio es bastante patriarcal, en el sentido de que se refiere a, casi siempre, digamos, cuando se refiere al pater, se refiere a la forma en que el hombre logra nombrar el mundo, y el mundo no lo nombran solo los hombres, el mundo se nombra a sí mismo por lo que nos entrega, por lo que nos enseña, por lo que nosotros aprendemos y aprendemos a considerar bien común cuando lo conocemos y conocemos su valor y le damos el valor que tiene como acervo de la humanidad, y en este caso, digamos, de el patrimonio cultural nacional de la comunidad costarricense. Con esta danza, con este canto, voy a cazar al pez león, porque se chupa los pececitos, es del arrecife un depredador. Con esta danza, con este canto, vamos a chucear al pez león, para que naden tranquilamente todos los niños que hay en Limón, para que naden tranquilamente todas las niñas que hay en Limón, para que naden tranquilamente todos los niños que hay en Limón. Sea de día o de noche, luchas, cambia con fuerza tu historia.